Hace algunas semanas tenía pendiente predicar este mensaje. Tengo la fe de que cada prédica proviene de Dios, que es el Espíritu Santo quien inspira cada mensaje, y espero que también ustedes lo puedan creer y recibirlo creyendo que proviene de Dios. Pero si bien hace semanas es como que tenía el deseo de predicarlo, primero creo que tenía que entenderlo yo o vivirlo para mí, como con cada prédica. Creo bien que primero pasa por un trato personal de Dios conmigo y después lo predico acá. No es que predico porque quiera, tirar indirectas a nadie, sino que es primero un proceso que Dios tiene conmigo y después lo predico. Y leía Santiago capítulo 4, se los leo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestras risas se convertirán en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley. ¿Qué puedes salvar y perder? Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Meditando en esta palabra, a modo disparador de este mensaje, recordaba una nota que yo me había dejado a mí mismo para partir de lo que acabamos de leer. Una nota que yo me había dejado a mí mismo hace un par de años atrás, en las que me decía a mí mismo, servís a los propósitos de Dios. Esa nota la había colgado en el placar para recordarme a mí mismo en qué consistía mi vida, en qué consistía el trato de Dios para con mi vida, en qué consistía mi propósito, en qué consistía mi meta, en qué consistía mi dirección, mi norte. Y esto lo digo obviamente para que vos puedas tomarlo para vos mismo, creyendo obviamente. Y recordaba esta nota precisamente porque hace un par de años, yo sé que los aburrí con esta anécdota, pero buscaba desesperado trabajo de cualquier cosa. Ya no me preocupaba por buscar trabajar de lo que me gustaba, sino que quería un trabajo estable, fijo, de cualquier rubro, no me importaba cuál. Y un día, Dios me bendijo y me permitió trabajar y dedicarme y vivir de mi profesión, de aquello que me gusta, gracias a Dios. Hago video, fotografía, que realmente es algo que me gusta, pero honestamente, y esto les digo sinceramente, si bien es algo que me mantiene, que me ayuda a subsistir, a pagar alquiler, demás, lo que realmente llena mi alma, lo que realmente me complace, lo que realmente me hace sentir realizado, lo que realmente me llena el alma es poder predicar. Para mí predicar no se compara con trabajar, si bien, insisto, trabajo de algo que me gusta, no se compara con lo que hago los domingos acá, cuando creo, que reciben al verlos a ustedes, emocionarse, al ministrar, al verlos a ustedes recibir algo de Dios, o cuando dicen, predicaste algo que verdaderamente necesitaba escuchar, ya sea, un cumplido por compromiso o no. Realmente me llena el alma lo que es el servicio a Dios. Pero hace un par de años terminé trabajando hasta más de 12 horas porque realmente hacía algo que me gustaba y terminé dedicándome
a complacer mis deseos personales, terminé trabajando para poder alcanzar mis objetivos personales, pasando a un segundo plano así, no sé, mi visión o el llamado de Dios para mi vida, o el ministerio de Dios para mi vida, o lo que Dios quería que yo hiciese. Y si bien Dios me permitió poder trabajar de algo que me gustaba, de algún modo el predicar, el servir a Dios, había pasado a un segundo plano, inconscientemente. O sea, esto no lo hice adrede, es algo que por ahí, no sé si nos pasa a todos, pero por lo menos a mí me pasó gradualmente sin darme cuenta, hasta que estaba sumido en trabajo y estaba tan concentrado en trabajar y en lograr ciertos objetivos que un poco, inclusive hasta había dejado de predicar. Fines del 2023 hubo, no sé, 2 o 3 meses que ya ni siquiera predicaba, porque tampoco tenía el compromiso, la obligación de predicar. Lo hacía porque podía, porque mis viejos, siendo pastores, me daban la libertad de hacerlo, pero no tenía la obligación de hacerlo siendo mis viejos pastores. Perdón que cuente esto de manera tan pero así fue. Olvidándome un poco del propósito de Dios, del servicio a Dios, es como que había dejado de ser una prioridad para mi vida. En ese momento, además de que no estaba en mi mejor estado anímico, no me sentía en condiciones anímicamente de predicar, así que había dejado de hacerlo. Después Dios obviamente fue reordenando las prioridades. Dios no desampara la obra de sus manos. Somos nosotros los que nos olvidamos, somos nosotros los que nos distraemos, somos nosotros los que desenfocamos la mirada del propósito, de la visión de Dios, pero Dios no. Dios no se olvida, Dios no desampara la obra de sus manos. Lo que Él dijo que iba a hacer sobre tu vida, lo cumple. Lo cumple, y Él endereza tus pasos de la manera en la que Él sabe y quiere hacerlo para cumplir su propósito sobre tu vida. Él no va a desamparar la obra que comenzó sobre tu vida. Él va a cumplir aquello que dijo sobre tu vida. Y cuento esto porque, como les leía, piden y no reciben, porque piden para satisfacer sus propios deleites. En más de una ocasión nos encontramos trabajando, como me pasó a mí, en más de una ocasión nos encontramos sumidos en la rutina, nos encontramos sumidos en las responsabilidades, en lo que tenemos que cumplir, en lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que pagar. Y un poco el servicio a Dios, el servir a Dios, el ministerio, el llamado, el propósito de Dios para nuestras vidas, pasa a un segundo plano, y ya al punto de que ni siquiera nos acordamos de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Ahora, primero, obviamente, ¿cuántos creen que tienen un llamado de Dios para sus vidas? Amén. No los escuché muy convencidos, pero bueno, sigo avanzando con el mensaje. ¿Cuántos creen que tienen un ministerio de Dios para sus vidas? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que tienen un propósito de Dios para sus vidas? Ahora, si creemos esto, si nos aferramos a esto, obviamente Dios nos va a conducir al cumplimiento de ese propósito si nosotros tenemos la disposición de responder a ese llamado, de ejercer ese ministerio, porque de algún modo también Dios nos da la libre voluntad de decir no. A Jesús, cuando iba caminando, en más de una ocasión se encontraba con alguno que otro al que llamaba y no respondía a ese llamado. Sígueme, pero el joven rico no tuvo la disposición de dejar todos sus bienes para poder seguirle. Valoró más sus bienes, y en más de una ocasión también nos pasa que valoramos más nuestros objetivos, nuestros proyectos, lo que queremos hacer, lo que queremos lograr, lo que queremos conseguir, y un poco... y hay veces que ni siquiera lo hacemos a conciencia, hay veces que sencillamente nos distraemos, hay veces que las responsabilidades que tenemos en el hogar, con la familia, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pagar, el trabajo, hay veces que son tan grandes las responsabilidades que tenemos que ni nos acordamos de meditar en el propósito y el plan y el ministerio y el llamado de Dios para nuestras vidas. Nos pasa, inclusive sin darnos cuenta, nos encontramos tan concentrados en cumplir con lo que tenemos que cumplir, en responder a nuestras responsabilidades, que no meditamos en la obra de Dios para nuestras vidas. Pero de algún modo yo tengo la fe de que Dios de algún modo se las ingenia para conducirnos nuevamente al cumplimiento de ese plan, de ese propósito.
y hablándole desde lo personal, lo que me pasó en ese momento, me había dejado esa nota porque obviamente me encontraba enfocado en lo personal, en mis objetivos personales, en lo que yo quería hacer, olvidándome un poco del ministerio del llamado de Dios y predicar. Muchas veces nos encontramos congregándonos semanalmente y esa es toda nuestra vida ministerial, podría decirse. Y en ese momento para mí predicar se había convertido casi como, no sé, un pasatiempo. Yo sé que es muy feo lo que estoy diciendo, pero así fue en ese momento. Y hoy en día, bueno, obviamente Dios me ordenó los patitos, Dios ordenó mis prioridades para hacerme ver que no era una parte más de mi vida, que era mi vida el predicar el Evangelio. Más allá de que Dios me permita hacer lo que hago, más allá de que Dios me permita trabajar y demás, yo creo que cuando Dios tiene un propósito para con tu vida, si vos respondiste a ese propósito, de algún modo yo creo que Dios te vuelve a conducir al cumplimiento de ese propósito, obviamente si está en vos la voluntad de responder a ese propósito. Porque Dios de algún modo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero si Él te llamó, si Él tiene planes para con tu vida, Él te va a cortar todos los caminos hasta conducirte al único camino que te va a llevar al cumplimiento de su propósito. Creo a bien esto. Él nos, como pasó con la mujer de Oseas, que nos lleva al desierto para hablarnos directamente al corazón, para ministrar nuestras vidas y llena nuestros caminos de espinas hasta que nos conduce al único camino, al camino de su voluntad. Creo a bien que Dios hace esto para con nuestras vidas, para hacernos ver, che, no, esto no era lo que yo tenía para tu vida. Por más que vos te hayas enfocado en esto, por más que vos hayas pedido esto, por más que vos quieras esto. Ahora, yo creo que y lo vengo predicando ya hace semanas, cada uno tiene un ministerio, cada uno tiene un llamado, cada uno tiene un propósito, Dios tiene dones para cada uno. Creo en un modelo de iglesia más orgánico que el que generalmente se viene viendo a lo largo de toda la historia, porque un poco heredamos ese modelo eclesiástico del primer pacto, del Antiguo Testamento, en el que el Espíritu de Dios moraba solamente sobre reyes, sobre sacerdotes. Entonces quienes se querían acercar a Dios o quienes necesitaban de Dios se tenían que acercar al sacerdote, tenían que hablar con el sacerdote, con el ungido de Dios. Ahora, desde que Jesús murió en la cruz del Calvario, todos tenemos al Espíritu de Dios dentro nuestro. Todos fuimos sellados por el Espíritu de salvación. Todos. Yo que estoy acá arriba y vos que estás ahí, estamos en igualdad de condiciones. Nadie está más cerca de Dios que nadie porque no es por mérito. Sí, obviamente el Espíritu de Dios se manifiesta de una manera más notoria cuando vos trabajás tu comunión con Dios, en el orar cada día, en el meditar en su palabra, en el querer escuchar la voz de Dios, obviamente. Estar más cerca de Dios no se trata de un puesto, de una jerarquía. Estar más cerca de Dios se trata de tu comunión con Dios, de tu nivel de oración, de tu intimidad con Dios, de tu disposición para escuchar su voz. Y hay veces que puede inclusive una persona que está sentada de aquel lado tener más comunión con Dios que el que está acá adelante. Y nadie, obviamente, como digo siempre, nadie conoce el altar del otro. Solo vos sabés cuánto orás, solo vos sabés cuánto meditas en la palabra de Dios. Solo yo sé cuánto oro, solo yo sé cuánto medito en la palabra de Dios. Se trata de la comunión personal de cada uno, pero no hay un superior, un inferior. A todos, a unos los constituyó pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. Todos tienen un ministerio, todos tienen un llamado, todos tienen un propósito. Y a mí en lo personal me honra que la mayoría de ustedes, me duplica la edad, la mayoría, y que se sienten a escuchar algo que creen a bien, que proviene de parte de Dios cada semana. En lo personal me honra y me impone la carga de decir, tengo que meditar en oración qué es lo que Dios quiere hablar a cada uno. Ahora, pregunto esto con toda la humildad de corazón, obviamente, para lo que quiero predicar en esta noche. Ustedes
¿Reconocen que lo que estoy predicando proviene de Dios como pastor de esta casa? Porque yo también creo en ustedes. Yo también creo en lo que Dios tiene para ustedes y en lo que Dios quiere hacer a través de ustedes. Y si bien un pastor obviamente lidera la iglesia, gestiona la iglesia, si bien un pastor direcciona obviamente con la dirección del Espíritu Santo, yo creo también que en ustedes hay profetas. Yo creo que en ustedes hay adoradores. Yo creo que en ustedes hay maestros. Yo creo que en ustedes hay evangelistas. Yo creo en el ministerio y el llamado que Dios tiene para ustedes. No los estoy notando muy convencidos y no sé si ustedes lo están creyendo. Porque muchas veces tendemos a creer que es el pastor y depende del pastor. Y si la iglesia no crece, es culpa del pastor. Y si la gente no recibe, y es culpa del pastor. Y si Dios no habla, y es culpa del pastor. Y si la iglesia hoy está vacía porque bajó la temperatura a 2 grados, es culpa del pastor. Pero cuando el pueblo de Dios fue vencido por un pueblito llamado Ai, cuando el pueblo de Israel estaba camino a la tierra prometida y fueron vencidos por un pueblito llamado Ai, no fue culpa de Josué que lideraba el pueblo. Fue culpa de que el anatema había escondido oro dentro de su tienda. Y Dios destruyó por culpa de alguien del pueblo, no precisamente del líder. Entonces no se trata precisamente de quien esté acá adelante. Se trata de que somos un cuerpo, de que la iglesia de Jesucristo es un cuerpo. Yo estoy en igualdad de condiciones que ustedes. Puedo a lo mejor, no sé, dirigir o liderar esta iglesia obviamente con mis viejos y con la ayuda de todos ustedes, pero no se trata de lo que el pastor pueda hacer solamente. Se trata de que cada uno crea en lo que Dios quiere y puede y quiere hacer en tu vida. Quiere hacer en tu vida. Hay un ministerio, hay un llamado. Ahora te pregunto yo, ¿vas a responder a ese ministerio, a ese llamado? Porque Jesús predicó en aquella parábola en la que dijo, y la digo siempre, un padre tenía un viñedo y mandó a sus 2 hijos a trabajar en él. Uno dijo, sí señor, voy a trabajar, y no fue. El otro dijo, no quiero ir, y fue. ¿Cuál es el que hizo la voluntad del padre? ¿El que dijo que sí o el que dijo que no? El hijo que dijo que no y fue. Ahora, ¿estás dispuesto a ir a responder en ese llamado? No se trata ni de que digas sí ni que digas. Se trata de que lo hagas. Se trata de que lo hagas. Ahora no podemos reducir la iglesia a congregarnos semanalmente en este lugar o al nivel de actividades que podamos tener en este lugar, y lo prediqué hace unas semanas. La iglesia puede adoptar estrategias de marketing como decir, bueno, vamos a hacer este evento, vamos a hacer esto otro, vamos a cantar una canción, vamos a tener redes sociales. La iglesia puede hacer muchas actividades, puede adoptar estrategias publicitarias, pero la iglesia sos vos a donde quiera que vayas predicando el evangelio del reino. Está en responder en ese llamado, responder a tu llamado, responder a tu propósito. No se trata de que un día también te encuentres predicando de la manera en la que lo estoy haciendo ahora, o sí, pero no se trata específicamente de eso, precisamente de eso. El llamado, el ministerio, el propósito de Dios para tu vida se trata de que a donde quiera que te toque ir, vayas y prediques. Jesús dijo la gran comisión, vayan y prediquen el evangelio del reino a toda criatura. Todo el que creyere, fuera bautizado, será salvo. Pero vayan, prediquen. Vayan y prediquen a donde te toque ir, a donde te toque estar. A donde te toque estar. Y predico este mensaje e inicié este mensaje hablando en lo personal de lo que a mí me pasó al estar sumido en responsabilidades, al estar sumido en objetivos personales propios que me había olvidado. Pedís y no recibís porque pedís mal. Y más de una ocasión nos encontramos pidiendo para lo que nosotros queremos hacer, para lo que queremos que Dios nos dé a nosotros. Y nos concentramos en nosotros y nos olvidamos de lo que Dios quiere hacer a través nuestro. Y Dios en más de una ocasión no solo que no responde a esa necesidad, sino que nos va reduciendo los caminos, nos va cada vez acortando los caminos, hasta que ya no nos queda otra que decir, Señor, ¿qué querés? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Señor, ¿qué quieres que te haga? Le dijo Pablo a Jesús cuando Jesús se le presentó a Pablo camino a Damasco. Jesús se le presentó a Pablo después, cuando Pablo estaba yendo a buscar una autorización que le permitía acechar a más cristianos.
Pablo persiguiendo la iglesia de Jesucristo. Jesús se le presenta, lo deja ciego y Pablo no le quedó otra que responder: Señor, ¿qué quieres que te haga? Porque no le quedaba otro camino. Porque se había encontrado con el único camino a Dios dado a los hombres, que era Jesucristo. Ahora, en más de una ocasión Dios hace eso, porque Él no desampara la obra de sus manos y Él no quiere que se pierda la obra que comenzó sobre tu vida. Y ahora es muy probable que Dios te saque de la iglesia para que vayas y prediques en el entorno donde te toque estar. Pero es necesario que ese fuego, esa pasión, ese deseo de predicar que a lo mejor algún día tuvimos cuando recién nos encontrábamos con Dios, vuelva a arder en nosotros. Para donde quiera que vayamos, tengamos ese deseo de predicar a otros. A donde Dios nos ponga, en el sector que Dios nos ponga, nos ubique. Que tengamos nuevamente ese deseo por predicarle a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Porque si reducimos la iglesia al congregarnos en este lugar, no sabemos qué es iglesia. No sabemos ni siquiera para qué nos reunimos. ¿A cuántos les gustaría ver una iglesia llena hoy? ¿A cuántos les gustaría que la iglesia crezca? ¿A cuántos les gustaría que nos extendamos? ¿A cuántos les gustaría que o nos veamos en la obligación o de mudarnos o de extendernos para algún lugar? ¿Les gustaría? Yo creo que toda mi vida pasé soñando eso. Pero recién ahora empecé a plantearme para qué me gustaría. Porque si yo les pregunto, ¿para qué quisieran la iglesia llena? ¿Qué podrían responderme? Piénsenlo ustedes, para ustedes. Si ustedes quisieran ver esta casa llena de almas nuevas, de almas compungidas de corazón, como pasó con la iglesia primitiva, preguntando: varones galileos, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Para qué quisieran la iglesia llena? ¿Para que sea más entretenido? ¿Para tener actividades más entretenidas? ¿Para entretenernos todas las semanas? Como quien va a un gimnasio, como quien va a una pileta en verano, como quien va a un club social, como quien va al mismo bar de todos los días para encontrarse con la misma gente, para charlar, para chusmear. Porque si reducimos la iglesia a eso y nos olvidamos del propósito de la iglesia, que es salvar almas, no entendemos para qué nos congregamos. Ahora, la iglesia llena se da como consecuencia de la prédica del mensaje de salvación. Y hasta que no entendamos que hay la creación gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios, porque necesitan creer, porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Porque ¿cómo invocarán a aquel del que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Si no entendemos que la creación gime con dolores de parto por la manifestación de los que estamos semana a semana acá congregándonos, calentando una silla, no entendemos para qué es la iglesia. ¿La iglesia se va a llenar? ¿Cuántos creen que la iglesia se va a llenar? Sí, pero va a ser cuando entendamos el llamado de Dios para nuestras vidas, el ministerio que Dios nos asignó, que es: vayan y prediquen, vayan y sanen enfermos, vayan y profeticen, vayan y prediquen, pero no se queden. Se trata de que tengas el deseo, la pasión por predicar el evangelio del reino. El reino de los cielos se ha acercado, se ha acercado. Si podés creer en ese mensaje de Dios para tu vida, en ese llamado, en ese ministerio de Dios para tu vida, el ir y predicar, el creer que donde Dios te puso es para que seas luz, el creer que donde Dios te puso es para que seas una extensión del reino de los cielos. Y ahí la iglesia se va a llenar cuando entendamos que tenemos que predicar el mensaje de salvación. Cuando entendamos que tenemos que predicar el mensaje de salvación, como consecuencia, la iglesia se va a llenar. ¿Cuántos se creen parte de esta casa de Aires del Cielo? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos se creen parte de esta familia de la fe? Amén. Miembros de esta familia de la fe. Amén. ¿Cuántos aman esta casa? Amén. Pregunto. Porque no se trata solamente de lo que yo pueda hacer. No se trata solamente de lo que el pastor de turno pueda hacer. Si amás a Dios, si amás la casa donde Dios te puso, si amás el lugar donde Dios te puso, se trata de que vos también te creas con la misma responsabilidad o la misma carga que puede o no tener el pastor. En este caso yo. No se trata solamente de mí o de lo que yo pueda hacer organizar. Se trata del deseo que vos también tengas de ir y predicar, de ir y evangelizar. Ahora, si crees que en vos hay un llamado,
si crees que en vos hay un ministerio, si crees que en vos hay dones que Dios quiere manifestar a través de tu vida. En vos puede haber un profeta, no sé, en esta casa puede haber adoradores, en esta casa puede haber, dentro de los pocos que somos o muchos, dentro de lo que Dios pueda hacer. Ahora eso va a suceder cuando creamos y vayamos y prediquemos el evangelio del reino, y es necesario que volvamos a encender ese fuego de su don en nuestros corazones, esa pasión, ese deseo, para no callarlo más. Como prediqué la semana pasada, que Jeremías decía, traté de resistir ese fuego, no pude, ese fuego ardía en mis huesos, no pude callar esa palabra. Si esa palabra arde en tu corazón, no la podés callar, no la podés resistir. Ahora te pregunto, ¿la palabra de Dios arde en tu corazón? ¿Hay una palabra de Dios en tu corazón? Porque me pasó de que enfocarme tanto en mis objetivos personales, en lo que quiero hacer, que me olvido de esa palabra. Y gracias a Dios por darme la posibilidad de trabajar, de vivir de mi profesión. Y perdón por no estar 24/7 para todos, pero no vivo de la iglesia. Les aseguro que me entristece mucho cuando me escriben o me mandan un audio, me piden visita y decirles, esperame hasta las 4:30 que salgo de trabajar. O en este horario no puedo porque trabajo. Perdón por eso. Pero Dios me dio la oportunidad, la posibilidad de trabajar y de vivir de esa profesión. No vivo de la iglesia. Pero sí creo que estamos en igualdad de condiciones, así sea que yo sea pastor y no te voy a decir oveja, porque en vos puede haber un profeta, en vos puede haber un evangelista, en vos puede haber un maestro, en vos puede haber alguien que manifieste la palabra de Dios, las obras de Dios, lo que Dios quiere hacer. Y es tiempo de que la iglesia se despierte. Es tiempo de que la iglesia se levante. Es tiempo de que aires del cielo se despierte. Es tiempo de que aires del cielo se levante. El miércoles estábamos orando en este lugar y honestamente podía sentir en el espíritu que algo nuevo Dios va a hacer en esta casa, sobre cada vida. Estamos llegando a los 20 años. El mes que viene cumplimos 20. Esta casa cumple 20 años. Y creo bien que algo nuevo Dios va a hacer. Algo nuevo Dios va a hacer. Pero va a suceder cuando la iglesia crea en lo que Dios quiere hacer. No cuando el pastor crea o haga algo más. No se trata de lo que el pastor pueda hacer. Si hay algo que va a caracterizar esta iglesia, no va a ser el pastor, va a ser la iglesia, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Vas a ser vos. Vas a ser vos levantándote, predicándote, extendiendo el evangelio del reino donde quiera que vayas, predicando. Por eso te preguntaba, ¿amás esta casa? ¿Te crees parte de esta casa? ¿Crees lo que Dios quiere y puede hacer en esta casa? ¿Crees que tu familia, no sé si esperás que tu familia, toda tu familia esté sentada con vos en ese lugar? No sé a quién esperás ver sentado en ese lugar al lado tuyo. ¿A tu familia? ¿A tus compañeros de trabajo? ¿A tus vecinos? ¿A quién esperás sentado al lado tuyo? ¿Quién querés ver recibiendo el mensaje de salvación y como consecuencia congregándose semana tras semana para escuchar lo que Dios quiera hablar? ¿A quién esperás ahí? Te invito a que lo visualices en tu mente, a que lo pienses, a que traigas ese nombre a tu cabeza. Les dejo una tarea, es la primera vez que dejo una tarea a partir de un mensaje. Andá y predicale. Andá y predicale. Andá y clamá, pedí para que la próxima semana, para que con el correr de los días puedas ver esa silla ocupándose por esa persona que estás clamando. Clamá por el espíritu de salvación. Dios le mostró el espíritu de Jehová, llevó a Ezequiel a un valle lleno de huesos secos. Señor, ¿qué querés hacer con estos huesos? Y yo me pregunto si Dios no nos muestra esta ciudad, al igual que como cuando el espíritu de Jehová le mostró a Ezequiel ese valle lleno de huesos secos para hacernos ver que hay una creación que gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios.
para que el Espíritu de Jehová nos diga, como le dijo a Joel: profetiza, hijo, y di: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos. Avivamiento sobre esta ciudad, avivamiento sobre tu familia, sobre esta casa, avivamiento sobre Villa Constitución. Sopla de los cuatro vientos para que estos huesos secos revivan. Pero sos vos el que se tiene que levantar creyendo para profetizar, para evangelizar, para enseñar, para dejar que el Espíritu de Dios se manifieste dentro tuyo. No se trata de lo que el pastor puede hacer, y perdón que sea tan insistente. Se trata de que vos creas, de que vos creas, de que vos creas. Porque la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Que no termine el 2025 sin que veamos la manifestación del poder y la gloria de Dios en esta casa, y que sea el Espíritu Santo añadiendo a los que han de ser salvos mediante nosotros, yendo a predicar, yendo a evangelizar. No esperes mi autorización, no esperes que imprimamos folletos. El folleto se lo guardan no sabes dónde. El folleto lo van a tirar. No esperes un folleto, no esperes. Andá y predicá. Andá y orá por los enfermos van a sanar. Andá y predicá el evangelio del reino. Manifestá lo que Dios quiere hacer a través tuyo. A lo mejor a mí Dios no me dio el don de sanar enfermos. A lo mejor se le antojó en su gracia dártelo a vos. Andá y orá vos. A lo mejor a mí Dios no me dio espíritu de profecía, en su soberana gracia te lo dio a vos. Andá y profetizá en el Espíritu lo que el Espíritu te dé que hables. Si el Espíritu te dice: Dios me dijo que te diga. Si el Espíritu te manda a orar por alguien, andá y hacelo. Hacelo, no esperes que el pastor te autorice. No esperes que el pastor te diga lo que decir, te diga lo que hacer. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Esa es la iglesia que Dios está preparando para este tiempo, que Dios quiere levantar en este tiempo, porque no sabemos por cuánto tiempo más nos va a permitir congregarnos. Yo creo que Cristo está a las puertas. Yo creo que Cristo está a las puertas. Ya nos pasó en 2020 que nos impidieron congregarnos. Y no es un mensaje apocalíptico el que estoy predicando. Pero tenemos que ser conscientes de que el ministerio, el llamado de Dios para nuestras vidas es ese que Jesús le dio a sus discípulos que los mataban por predicar el evangelio. No digo que eso nos vaya a suceder a nosotros, y si nos sucede, ¿qué? Tenemos la convicción de que somos salvos. Y ese es el mensaje que predicamos, el mensaje de salvación. No el mensaje de que Dios te va a mejorar la calidad de vida. No el mensaje de que Dios te va a mejorar el nivel de vida. No el mensaje de que Dios te va a solucionar la vida. Es el mensaje de que tenés la salvación asegurada por haber creído. El que creyere será salvo. El que creyere será salvo. Y ese es el mensaje que tenemos que predicar, y en eso nos tenemos que enfocar como iglesia. Y yo sé que hoy somos pocos, ya sea por el frío, por la gripe o por lo que sea. Yo sé que hoy somos pocos. Y honestamente esperaba predicar este mensaje y ver por lo menos un par de personas más que puedan recibirlo. De todos modos lo vamos a estar difundiendo en las redes sociales, y esperamos que el resto de la iglesia, por lo menos los que no están presentes, lo puedan estar escuchando. Dentro de poco vamos a volver también a transmitir los mensajes tanto por la pantalla de Canal 4 como por la pantalla de Canal 6, y se suman otras operadoras de televisión de la zona, así que el mensaje va a volver a transmitirse por la tele. Por lo menos por la tele local. No sé si lo mirará alguien, pero a 2 personas más llegaremos, no sé. Lo digo porque tenemos que volver a predicar. Tenemos que volver a esa esencia. No, nos encontramos distraídos muchas veces. Y muchas veces es el objetivo del diablo: distraernos, mantenernos ocupados, mantenernos preocupados por pagar y por trabajar y por la casa nos mantenemos ocupados, preocupados, y nos olvidamos del llamado. Nos desenfocamos del llamado, del propósito. Y cierro con esto, ya termino. Dios le habló, se le presentó a Moisés mediante una zarza ardiendo. No soy una zarza hoy, pero es más o menos lo que Dios quiera hablar.
En esta noche se te está encendiendo la zarza para ver si respondes. Moisés, ve y libera a mi pueblo. Pero Señor, no sé hablar. Moisés, yo te voy a poner un traductor. Pero no, Señor, envía por medio del que debas enviar. Moisés, no sos vos, soy yo. El yo soy te envía. Pero Señor, cuando me digan quién me envió, ¿qué les diré? El yo soy el que soy, el yo soy te envía. Andá y habla. Yo te doy señales. Yo manifiesto mi poder a través tuyo. Vos andá ante Faraón, ante quienes tengas que ir, pero andá. Y Dios lo respaldó y Moisés se presentó ante Faraón nuevamente para liberar a su pueblo y mandó a las 10 plagas que tuvo que mandar. E hizo lo que tenía que hacer y el Faraón dejó ir libre a su pueblo. Ahora, obviamente, primero destaco de este mensaje destaco esta palabra. El yo soy te envía. El yo soy te envía. No te manda el pastor, no te manda el líder, no te manda nada. El yo soy te envía. El yo soy te envía. Y Él pone palabras en tu boca. El Espíritu de Dios está dentro tuyo. ¿Podés creer que el Espíritu de Dios está dentro tuyo? El Espíritu de Dios está dentro tuyo. Y Él puso sus palabras sobre tu boca. Lo dice su palabra. Sobre tu boca puse mis palabras. Con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y desechando los cimientos de la tierra. Isaías 51:16. Y este es el pacto que haremos, también dijo Isaías. Dios por medio de Isaías. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no se apartarán de ti, ni de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos desde ahora y para siempre. Es el pacto que Dios hace con tu vida. Si puedes creer, hay palabra de Dios en tu boca. Basta con que abras tu boca y creas que el Espíritu Santo quiere hablar dentro tuyo para la creación que gime con dolores de parto por la manifestación tuya, por la manifestación de lo que Dios quiere hacer en vos. Puede haber almas que se están perdiendo porque tienen la oportunidad de escuchar un mensaje a través tuyo y no lo hacen porque no predicás. Tengo la fe de que eso es real. Tengo la fe de que más de uno está esperando escuchar un mensaje a través nuestro y a lo mejor no lo saben porque ¿cómo invocarán a aquel en el que no han creído y cómo creerán si no hay quien les predique? Y a lo mejor hay un sector, hay un grupo de personas que se te fue asignado y no sé si esto es bíblico o no. Pero a lo mejor yo creo, tengo la fe de parte de Dios, tengo la fe y creo que hay un sector, hay un grupo de personas a las que solamente yo, a las que solamente vos les vas a poder llegar, predicar. Imagínate si esas personas se están perdiendo porque no están escuchando un mensaje de parte tuyo, porque no están escuchando lo que Dios quiere manifestar a través tuyo, porque no están viendo a Dios a través tuyo. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Es tiempo de que te levantes, iglesia, de que manifiestes lo que Dios quiere hacer, de que ya no te guardes lo que estás recibiendo, de que mires más allá. Ahora, Faraón dejó ir libre a su pueblo. Cuando llegaron se encontraron con el mar y con los egipcios persiguiéndolos detrás. Cuando se encontraron con esa situación comenzaron a maldecir a Moisés, a quejarse, a murmurar contra Dios y le decían: Moisés, ¿para qué nos trajiste hasta acá a morir en el desierto? Y Moisés clamó y le pidió a Dios, Señor, y Dios le responde a Moisés y le dice: ¿por qué clamas a mí? Diles que marchen, diles que marchen. Y este es el mensaje que quiero traerte hoy. Y este es el mensaje que comenzamos a predicar a partir de hoy, ya casi cumpliendo 20 años. Diles que marchen, diles que marchen. Este es el mensaje de Dios para tu vida hoy. Dios te dice: marchá, es tiempo de marchar. Es tiempo de moverte. Ya no es tiempo de quejarte. Ya no es tiempo de mirar al enemigo que te acecha. Ya no es tiempo de mirar el mar que tenés delante. Si Dios te dijo que lo va a hacer, aunque te tenga que abrir el mar, Él va a hacer la obra sobre tu vida. Para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles. Pero Señor, si no tengo posibilidad, tengo el mar delante, pero yo te puedo abrir el mar, dice Dios. El yo soy te envía. El yo soy está con tu vida. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones de Israel? Dijo David cuando Goliat se presentaba cada día a provocar el pueblo de Dios. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es el Dios que te respalda. Ese es el Dios de lo imposible. El Dios que hace todas las cosas posibles. Habrá algo difícil para mí, dice Dios. Habrá algo difícil. Pero Señor, no sé hablar,
soy niño, no digas soy niño, no digas no puedo, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande, Jeremías. Y yo te he puesto en este día para destruir, para derribar, para plantar, para fortalecer, para forjar. Algo Dios quiere hacer a través tuyo. Algo Dios quiere manifestar a través tuyo. Algo Dios te quiere revelar. Por eso hoy decía en el Espíritu, Él quiere volver a activar visiones. Él quiere volver a activar profecías. Él quiere volver a activar llamados. Él quiere volver a activar. Él quiere hacer cosa nueva. Hay muchas cosas que Dios no va a hacer a través mío, las va a hacer a través tuyo. Porque aires del cielo somos todos los que estamos acá congregados. Y hay cosas en las que a lo mejor Dios me va a dejar afuera porque las quiere manifestar a través tuyo. No sé si hay muchos pastores que hagan esto. Porque generalmente los pastores tienden a querer tener todo el control de la iglesia o ejercer el control sobre la iglesia. No, acá no, acá si Dios se quiere manifestar a través tuyo por medio de profecía, andá y profetiza, no esperes la autorización mía, no esperes que yo te diga, vamos al hospital a predicar, andá y predicá. No esperes que yo te diga, vamos a la cárcel a predicar, andá y predicá. No esperes que alguien te mande, el yo soy te envía. El yo soy te envía. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios va a añadir a los que han de ser salvos a esta casa? Y vamos a ver esta casa no solamente llena de su gloria, sino llena de almas. Las almas van a venir como consecuencia de la prédica del Evangelio. Y sos vos el que va a ir y va a predicar. No se trata de mí, no se trata del pastor. Sos vos, sos vos, sos vos. A lo mejor Dios te dio a vos el don de profecía. A lo mejor Dios te dio a vos el don de sanidad. A lo mejor Dios te quiere hablar a vos en sueños, en visiones. A lo mejor sos vos. Dale la libertad al Espíritu Santo de que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer mediante tuyo. Porque a lo mejor sos vos el que tiene don de sanidad para ir y poner sus manos sobre los enfermos y que los enfermos sanen. No contristes al Espíritu Santo. No contristes al Espíritu de Dios. Dale la libertad al Espíritu Santo para que se manifieste. Que Él quiera hacer cosa nueva. Y Él hoy te vuelve a enfocar en el llamado, en el ministerio. El pueblo de Dios había comenzado a murmurar porque Moisés los había sacado y no podían cruzar el mar. Eso sucede cuando nos desenfocamos de la tierra prometida. El pueblo de Dios pereció ante el pueblo de Ai. Fueron derrotados por Ai, por un pueblito chiquito. Cuando tenían un ejército grande, Israel tenía un ejército grande y los derrotó un pueblo chiquito. Porque alguien del pueblo había guardado oro que Dios había dicho que no. Y el anatema estaba entre el pueblo, porque se habían desenfocado de la tierra que Dios les había prometido. Toda una generación murió en el desierto por murmurar, por quejarse, por maldecir, porque no podían ver más allá de su realidad, se habían desenfocado de la tierra que Dios les había prometido. Y Dios está levantando una iglesia que vuelva a poner su mirada en lo eterno, que vuelva a poner su mirada en lo que Dios les prometió, en la tierra que Dios les dio para conquistar. Todo lugar que pise la planta de tu pie, Josué, será tuyo, porque yo ya lo he entregado en tus manos. Dios ya nos entregó esta ciudad en nuestras manos, iglesia. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que vayas y prediques. ¿Podés creer en esto? Ponete de pie, nos levantamos en esta noche, porque en esta noche algo nuevo Dios va a hacer. Algo nuevo Dios va a hacer si podés creer.